Cuando son 41 los minutos que pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más información. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro primer entrevistado. Vamos a ahondar en lo que es desde ayer la noticia del día, obviamente, desde la muerte del Papa Francisco. Empezamos a ahondar sobre lo que es el proceso, tanto después de su muerte como el proceso de sucesión, de elección de un nuevo Papa. Por eso consultamos con el abogado y especialista, doctorado en Derecho Canónico, el doctor Alejandro López Romano, quien nos atiende el teléfono para hablar un poco sobre eso. Bienvenido a Punto de Foco, Francisco Escobar, Maricel Sattler, los saludamos. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y esperamos poder poner un poquito de claridad en toda esta novedosa información, ¿no? En un momento tan especial, tan emotivo, tan sorprendente. Así que, bueno, lo que ustedes vayan considerando como inquietudes y podamos hacer algún aporte, a disposición. Claro, nos preguntábamos justamente cómo sigue ahora el proceso, porque rápidamente, tanto en las redes sociales como esto es algo muy eficiente que hace el Vaticano, es poner, digamos, como sede vacante, ¿no? Y ahora empieza el proceso de elección de un nuevo Papa. ¿Cómo se da esto? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una alta autoridad de la Iglesia para acceder al nuevo cargo? Bueno, lo más importante es tener un poquito de claridad, como ustedes bien señalaron, qué significa la sede vacante. Uh-huh. En el gobierno de la Iglesia Universal, estamos hablando no de las iglesias particulares, que serían las diócesis, sino a nivel el gobierno universal de la Iglesia, tiene un doble sujeto de autoridad suprema, que es, nosotros técnicamente, canónicamente, lo denominamos al Papa Romano Pontífice, porque justamente tiene su sede en Roma, ¿no es cierto? Y él es el obispo de Roma, o sea, el Romano Pontífice, antes de ser el Papa, primero tiene que ser ordenado obispo de Roma, por eso la bendición Urbi et Orbis, ¿no? Primero para la ciudad, que es su diócesis, y luego para el mundo. Entonces, el doble sujeto es lo que se llama el colegio episcopal, que son todos los obispos dispersos por el mundo que hacen a las veces de los sucesores de los apóstoles. De este grupo hay un colegio, o sea, un grupo, que se los denomina los cardenales. O sea, es una palabra que técnicamente muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué significa cardenal? Cardenal, de la etimología, significa como la bisagra de las ventanas, ¿no? El gozne, esa es la palabra cardenal. Y los cardenales tienen dos grandes funciones, el colegio de cardenales. Una es asistir al Romano Pontífice en los asuntos de importancia del gobierno de la Iglesia Universal. Pero otro, que es el que se ha activado ya, es justamente el cónclave. Cónclave es una palabra que proviene del latín y significa un clave, es decir, encerrados, con llave. Claro. Que esta es una característica muy importante de todo, para que tengamos una noción de todo este proceso. La Iglesia fue muy minuciosa en establecer las normas que regulan todo este proceso eleccionario. Prácticamente no hay un solo vacío legal. Esto ha sido muy estudiado. Y el secreto es lo que caracteriza, es decir, lo que pasa adentro de la Capilla Sixtina, que es donde van a estar los electores, es lo que caracteriza esta elección, ¿no es cierto? Nadie puede divulgar lo que sucede ahí adentro. Es más, incluso si alguien lo haría, incurre en una pena automática que es la excomunión late sentencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto es lo que sucede. Entonces, ¿qué normas se aplican? Bueno, en principio, de la sede vacante. La sede vacante significa que no hay quien gobierne de forma preestablecida legal. Entonces, hay una especie de conducir transitoriamente el gobierno de la Iglesia sin innovar en nada hasta la elección del sucesor de Francisco, ¿no es cierto? Esto es lo que sucede. No se puede hacer absolutamente nada novedoso, solo lo inaplazable. De hecho, todos los que tienen cargos en la sede, en la curia romana, quedan cesantes. Solamente la ley establece 3 personas que tienen activamente su rol, ¿no es cierto? Que justamente son los que van a tomar un cierto protagonismo, que lo han escuchado nombrar, que sería el cardenal Camarlengo, el cardenal decano del Colegio de Cardenales y el sustituto, que es
la parte donde la Iglesia, como sujeto de derecho internacional, tiene sus relaciones con los estados, ¿no es cierto? Porque la Iglesia tiene un orden interno, que es lo que estamos viendo ahora, y un orden de comunicación y vínculo con la comunidad de estados internacional, como sujeto que es la Santa Sede, ¿no? Entonces, estas tres personas son las que no cesan en sus funciones. Después hay cargos menores, que también es el penitenciario mayor, etcétera, que ya es más complejo, pero lo importante es que quede bien claro que en sede vacante nada puede innovarse. Automáticamente el cardenal Camarlengo es quien tiene una función establecida, se articulan tres normas fundamental, que es el Código de Derecho Canónico, y dos constituciones apostólicas, que una proviene de la época de San Juan Pablo II, que es la famosa Universi Dominici Gregis, que justamente es la que con minuciosidad, es una ley particular, establece todo el mecanismo elector y lo que debe hacerse con las exequias. Y después que ha prestado algún tipo de confusión, uno lo ha escuchado en los medios, el ordo de las exequias, que es más que nada ceremonial y litúrgico de algunas innovaciones que ha hecho Francisco antes de su muerte, ¿no? Sobre lo que hemos escuchado, la sencillez de su sepultura, el lugar donde va a estar, que es una de las 4 basílicas pontificias, ¿no? Que es Santa María Mayor, Santa María la Mayor, que para los que conocen Roma está a poquitos minutos a pie de la famosa Termini, la estación de tren central. Él va a estar ahí por su voluntad, pero es territorio vaticano, ¿no es cierto? Así que más o menos la Constitución establece 2 grandes etapas. Una, todo lo que es ordinario a el manejo de la sede vacante y las funciones que va a tener cada uno y preparar las exequias. Y la segunda parte es la parte de la elección del romano pontífice, ¿no es cierto? ¿Cómo se regula esta elección? En estos momentos están ya trabajando, ya están cotidianamente las congregaciones de los cardenales, están ya empezando a trabajar, pero el cónclave no se va a reunir por ley hasta 15 días, entre 15 y 20 días desde que ha sucedido la noticia de la muerte del Papa Francisco, porque tienen que venir de todos los lugares del mundo. Acá vamos a tener una noción de lo que es la Iglesia esparcida por el mundo. Claro. De todos los confines van a empezar a llegar los cardenales. O sea, es un momento histórico, apasionante, emotivo, donde se ve lo que es la Iglesia en el mundo, ¿no es cierto? Más o menos, no sé, ustedes díganme qué otras inquietudes. Sí, no. Generales les voy contando. Está bastante claro, de todos modos. Maricel. Buen día, ¿cómo le va, doctor? En esa reunión que tengan los cardenales, porque ahora, bueno, Francisco puso una cuestión de edad para votar, ¿quiénes pueden votar y quiénes no pueden ser votados para ser elegidos papa de esa reunión? A Argentina sé que van 4 a dar su voto. ¿Esos 4 que van pueden ser elegidos? Claro, bueno, muy buena la pregunta. La norma lo señala muy claramente. Es decir, cardenales hay más de los que van a ser electores, pero únicamente pueden elegir y ser elegidos aquellos que al día de la muerte o comienzo de la elección no hayan cumplido la edad de 80 años. Es decir, por ejemplo, en Argentina son 8 los cardenales, si hablamos de Argentina, 4 que van a ser electores, es decir, van a elegir y podrían eventualmente ser elegidos. Y hay otros 4 que, si bien son cardenales, no tienen voto porque ya han transcurrido los 80 años de edad. Entonces los cardenales se van a reunir en 2 grandes congregaciones, que se llaman las congregaciones generales, que es donde empiezan las deliberaciones, y las particulares, ¿no es cierto?, donde se van tratando temas muy espinosos, ¿no? Y comienza toda la etapa preparatoria para el escrutinio. Se los va también a ir recibiendo en lo que es el Domus Santa Marta, que es la Casa Santa Marta, donde residió hasta el fallecimiento del Papa Francisco. Se van a preparar los aposentos. Esto es lo que hay que tener bien en claro. Una cosa es el lugar donde ellos residen, qué personas los van a acompañar, porque esto, como se cierra,
no hay ningún tipo de posibilidad de comunicación con el exterior, justamente se busca, la Iglesia ha buscado no tener influencias de nadie, es decir, no, hoy en día con la tecnología ni se podría usar el WhatsApp, es decir, si alguno violara esto se expone a un delito, ¿no es cierto? Claro. Y hay ciertas personas que lógicamente hay que atender a 135 cardenales, entonces hay médicos, hay asistentes, hay personas que les predican retiros, hay confesores. Todas estas personas están en el interior del lugar, no de la votación, sino del lugar donde están alojados, a disposición. Y tienen la obligación del sigilo también, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y ninguno de los cardenales se puede autoexcluir, pedir que no lo voten? A ver, el punto es así. Hay obligación imperativa de la norma de todos los cardenales en condición de ser electores de asistir a la elección, salvo que tengan una causa justificada de impedimento, por ejemplo, una enfermedad que les imposibilitaría bien verificada. Esto lo verifica el cardenal Camarlengo con sus 3 asistentes. O sea, si alguien quisiera excusarse, un cardenal quisiera excusarse de ir a esta obligación que le impone su rol de cardenal, su cargo, ¿no? Su oficio, debería acreditarlo y se le debería dar, digamos, el placet, ¿no? a esa dispensa de asistir. Pero si no, están obligados a asistir. Ahora, lo que pasa ahí adentro no lo sabemos. Claro. Es todo secreto, Claro. Es todo secreto. Las deliberaciones, los rumores que ha habido a lo largo de la historia de lo que pasó ahí adentro. O sea, todo eso son especulaciones, rumores. Oficialmente no tenemos ningún dato objetivo sobre esta situación, ¿no? Que se autoexcluyan. Puede pasar de todo. O sea, de esto lo dejamos abierto a que cada uno interprete lo que considere, ¿no? Claro, porque todos especulamos en su momento, cuando Francisco fue elegido en el 2013, a todos nos tomó por sorpresa, mucho más aquí en la Argentina, porque no era quizás de los nombres que danzaban con mayor relevancia en ese momento, ¿no? ¿Qué es cómo se va dando ese proceso para ir consiguiendo quizás los apoyos o cómo finalmente se eligen y terminan decidiendo por un nombre, ¿no? Porque ahora tenemos varios nombres en danza también. Bueno, ese es otro punto que también estuvo siempre en cada elección de un pontífice, empiezan justamente, por eso la sabiduría de esta norma del cónclave con llave, encerrarse ahí adentro, Claro. No tener ningún tipo de presión exterior, ningún tipo de tendencias, ningún tipo de influencias. Justamente empezar a lanzar nombres genera una tendencia. Entonces, lo que la Iglesia quiere es abstraerse de eso, o sea, todo lo que pase, ¿cómo se delibera? Esto sí lo dice la ley, esto sí lo podemos compartir. Se va a haber congregaciones que son asambleas entre ellos. Entonces, más o menos lo que se va hablando, lo que dice la ley, es, bueno, ¿qué iglesia hoy tenemos y qué iglesia queremos? Y ahí comienza un orden que se van anotando entre ellos de interlocutores, de locutores, o sea, cada uno de los cardenales va dando sus opiniones. Miren, nosotros queremos una iglesia de este estilo, entendemos que en este momento hay que hacer tal o cual cosa, y ahí comienzan las deliberaciones, comienzan entre ellos a conversar. Sí, adentro entre ellos pueden reunirse libremente con los que quieran, o sea, ahí adentro Claro. entre ellos pueden tener las reuniones que quieran, justamente está para eso, ¿no? Pero nadie de afuera puede interferir en esto, no puede influir absolutamente nadie. Y el Entonces tiempo... Sí, y el tiempo de duración, sí. porque la de cuando fue elegido Francisco, creo que hubo 2 fumatas negras y después la tercera que fue fumata blanca. No sé si la memoria me falla, usted me dirá si se acuerda, pero esto es un plazo no hay plazo, es empezar las reuniones y hasta que no se consiga el 2/3, esto puede durar semanas. Bueno, ese es otro gran punto. Nosotros, si recurrimos un poquito a la historia, hay cónclaves que han durado hasta años. Incluso, miren, un dato anecdótico, para que eligieran papa ya por el siglo XIII, los de afuera, como nadie podía ingresar, hasta le dejaron de llevar agua y comida para que eligieran para que se pongan de acuerdo una vez por todas. todas. Para que se pongan de acuerdo, o sea, imaginemos lo que es esto. Bueno, esto hoy es un escenario que difícilmente suceda. Hoy
creo que todo esto es una opinión personal en base a la información que tenemos de los últimos cónclaves, ¿no? Las elecciones son muy prontas, ni siquiera superarían los 27 escrutinios, es decir, ¿cómo se hace esto? El primer día que se convoca, que van todos en peregrinación, todos los cardenales hacia la Capilla Sixtina, cantando el Veni Creator, ¿no? Que es que el Espíritu Santo ilumine a cada uno de ellos en su deliberación y en su voto. En ese proceso, ese día hay una sola votación. Seguidamente, durante 3 días, si en ese momento no se eligiera por mayoría, como dijo la locutora, no hay una mayoría de 2/3 en esa misma elección, automáticamente pasamos al segundo día, que hay 2 escrutinios por tiempo del día, es decir, 2 a la mañana y 2 por la tarde, durante 3 días seguidos. Si en esos 3 días seguidos tampoco se llegara a los 2/3, hay un día de reflexión, digamos, de suspensión, para que se comiencen a hablar entre ellos, comiencen a deliberar, y ese mecanismo se vuelve a aplicar sucesivamente hasta 24 ocasiones. Esperemos que esto no suceda, pero la ley, como les dije al principio, es tan minuciosa que ha contemplado hasta lo más insólito por la experiencia de 20 siglos, ¿no es cierto? Claro. Sí. Entonces, está todo previsto, no hay un solo vacío legal en esta ley, y al punto tal que cada cardenal, antes de votar, tiene que hacer un juramento, ¿no es cierto? Se le toma, el cardenal de Marlengo, con los 3 asistentes, le toma el juramento, ¿no es cierto?, de secreto, de fidelidad, de obediencia, y ahí comienza toda la etapa de lo que es el escrutinio, ¿no? Que el escrutinio, imaginémonos, como les dije, la característica es que el voto es secreto, es por escrito. A cada uno de los electores se les da una papeleta preimpresa, ¿no es cierto?, donde tiene en latín una consigna, como para que nadie pueda, dudamos de esto, pero bueno, somos humanos también, que alguien pueda introducir un voto que no fue, ¿no es cierto? Entonces, son preimpresas las boletas, las papeletas, con una leyenda que dice "Iligo in sumum pontifice", ¿no? Como elijo, esto es en latín, elijo como sumo pontífice, y se pone el nombre del elegido, el nombre de la persona. Por ejemplo, en el caso de Bergoglio habrán puesto Jorge Bergoglio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa boleta se dobla en 2, se reparten y se van recogiendo por los escrutadores, van recogiendo los votos, los van poniendo en una una urna, ¿no es cierto?, y se van contabilizando, y tiene que coincidir la cantidad de papeletas con la cantidad de votos sufragados, ¿no es cierto? Claro. Y se van tomando lectura minuciosa para que cada uno de los electores vaya, porque se da el nombre de cada elección de boleta, a viva voz de quién fue el elegido, ¿no es cierto?, el votado en ese punto. Y eso cada uno lo va anotando, va tomando huella. Si llegara a haber una divergencia, que en vez de haber 135 hay 136 o 134, todo se anula y se vuelve a votar. Y esos papeles se van enhebrando con un hilo, y ese conjunto de papeles es lo que, terminados los escrutinios, se tira a la famosa chimenea para anunciarle a la gente en la plaza de San Pedro si ha habido elección o si todavía no, el famoso humo negro y el humo blanco. 2 dudas que tengo, ya no sé si me las podrá contestar. ¿Siempre en la historia papal hubo cambio de nombres, de que cada papa elegido eligiera su nombre durante su pontificado, así como Bergoglio eligió Francisco? Si esto es una tradición desde siempre de la Iglesia Católica. Y la otra cuestión creo que es así, que con cada papa se rompe su anillo papal, que es el anillo de Pedro, el fundador de la Iglesia. Si es así, si hay que hacerle un anillo a cada papa. Bueno, esto es un tema interesante. Hay 2 momentos. Vamos a empezar por lo último. Lo primero que tiene que hacer el cardenal Camarlengo, conocida la muerte del papa, es darla a conocer y certificar que esto sucedió.
Y justamente lo que tiene que hacer es destruir lo que se llama el sello plumbio, el sello de plomo, que es donde los papas firman los documentos, que es único e irrepetible. Cada papa tiene un sello único e irrepetible, que se destruye. ¿Por qué? Para evitar justamente que pueda alguien tomarlo y poner el sello en un documento que no era del papa y hacerlo circular, ¿no es cierto? Una falsificación, etcétera. Claro. En eso la Iglesia es muy cuidadosa. Como también lacra los aposentos, es decir, ya nadie puede tocar nada de lo que estaba allí, en el aposento privado. Son las dos acciones que se toman, ¿no? Y luego, respondiendo a la pregunta, ya vamos a la etapa donde alcanzamos los 2/3 de los votos y el elegido por la mayoría de los 2/3 partes de los votantes, es convocado por justamente, ¿no es cierto?, el camarlengo y le pregunta. Son dos grandes preguntas, que hay rumores en la historia que dicen que muchos elegidos después se asustaron y no tomaron el cargo, ¿no es cierto? No, gracias, paso, dijeron. Claro, porque después les voy a comentar lo que es el enorme peso de ser un papa, o sea, lo que hay atrás en las espaldas de un papa. Entonces, se le pregunta, ¿aceptas la elección canónica legítimamente realizada? Si responde que sí, automáticamente se le pregunta, ¿cómo deseas ser llamado? Y ahí, respondiendo a la colega, a su pregunta, cada uno puede tomar un nombre permitido dentro del elenco y elegir ese nombre, pero siempre tiene que ser consecutivo. Por ejemplo, si alguno se quisiera llamar Juan Pablo, ya no se va a poder llamar solo Juan Pablo, va a tener que seguir cronológicamente Juan Pablo III, por ejemplo. Si apareciera alguno que dice, yo me quiero llamar Benedicto, bueno, Benedicto 17. Si apareciera alguno que se quiere llamar Pío, bueno, Pío 13. Es decir, tiene que seguir la cadena. Y como pasó en Francisco, nunca hubo antes un nombre Francisco, por eso fue original. Si alguno ahora se quisiera llamar Francisco, se llamaría Francisco II. Claro. Exactamente. Todo esto lo podemos ver en la película Cónclave, así como usted nos está describiendo, y le iba a preguntar justamente sobre esta película, si la vio y si es así, está correctamente graficado. Bueno, les voy a contar, por cuestiones de tiempo... no la he visto. No la pude ver por ir al cine, es más, uno a veces es cómodo y está esperando que llegue a alguna plataforma. Claro. Es pendiente, me han dicho que es muy buena, pero justamente lo personal lamento no haberla podido ver. Pero bueno, también no sé si tendrá algo de sensacionalismo, de algo de, bueno, lógico, ¿no? Natural, que ponga algún condimento o algunas cosas que no reflejan lo que realmente es. Pero esto más o menos lo que hemos conversado es lo que es, ¿no es cierto? No hay mucho más misterio, es todo muy transparente, muy riguroso y meticuloso de la ley. Y bueno, acá está el Espíritu Santo, ¿no? Iluminando a cada uno de los electores para ver hacia dónde sigue peregrinando esta iglesia en este nuevo milenio, ¿no? Hacia dónde va. Doctor Alejandro López Romano, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. No, por favor, estamos a disposición. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias. Era el doctor Alejandro López Romano, abogado y, por supuesto, doctor en Derecho Canónico, quien charlaba con nosotros aquí contándonos todo el proceso y las cuestiones, entre comillas, legales,